vamos a empezar. En principio quiero recordarles algo. Por favor, si cierran la puerta para que no haya tanto reflejo y puedan ver mejor la diapositiva. Quiero recordarles que nadie ingresa a la residencia estudiando en diapositivas. Nadie saca notas altas en el ENAM estudiando en diapositivas. La diapositiva, en general, es una guía, un recuerdo, para que ustedes sepan los puntos que tienen que estudiar. ¿De acuerdo? Entonces no crean que aquí está todo el conocimiento resumido. No, no es así. Entonces, aquí se les va a presentar a grandes rasgos el tema y sobre eso es que ustedes tienen que profundizar mediante el estudio. También es verdad que, como les digo, una buena nota no asegura que seas un buen estudiante, porque hay muchos espero no de este salón, pero hay muchos estudiantes que tienen buena nota plagiando, y eso lo saben ustedes y además se conocen entre ustedes. Y el tema es que ese plagio termina siendo un autoengaño. Pero que es peor, un engaño para el paciente que se confía a ustedes pensando que saben. Entonces va siendo tiempo de que estudien a conciencia y no solo para el curso, no solo para la clase, sino para recordar para la vida. Dicho esto, empezaremos con nuestra presentación. Y les pongo aquí un caso clínico, a ver, ¿qué me dicen? Les voy a agradecer que participen y que alguien levante la mano y me diga qué piensa. ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Porque así es como se les va a presentar la vida. No crean que ustedes van a estar ahí diagnosticando memoria. Así se les va a presentar la vida. A ver, alguien, no importa que se equivoque. Aquí, equivocarse es valioso. Quienes han rotado conmigo saben eso. Equivocarse es valioso, porque de ahí aprendemos todos. A ver, ¿alguien levanta la mano? Ya, vamos, tú. Peritonitis. ¿Ah? Peritonitis. Peritonitis, ok. ¿Sí? Deberíamos pensar algo de repente en los ovarios porque no regla hace un mes y medio. ¿Y entonces en qué pensarías? De repente quistes en los ovarios podría ser. Quistes en los ovarios. ¿Ya? ¿Ok? Siguiendo esta línea, podría ser un embarazo ectópico. Podría ser un embarazo ectópico. ¿Alguien más? Una salpingitis. ¿Fuerte? Una salpingitis. Una salpingitis. ¿Ya? Me quedo con el primer diagnóstico, no porque esté correcto, sino justamente para corregir. Peritonitis. A ver, puede haber una peritonitis primaria. Puede haber una peritonitis por apendicitis, puede haber una peritonitis por diverticulitis, puede haber una peritonitis por perforación de ciego, puede haber una peritonitis por una pancreatitis, puede haber una peritonitis por N causas. Entonces, peritonitis, ¿por qué? Por apendicitis. Peritonitis por apendicitis. Dicho de otra manera, una apendicitis complicada con peritonitis.
¿De acuerdo? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Y entonces, los diagnósticos que planteo a ustedes y tenemos que ver qué hacer. Además del examen físico, de REA, anamnesis, en fin, aquí tenemos unos exámenes, ¿no es cierto? Un hemograma. ¿Alguien que me diga si ayuda o no ayuda? ¿Qué te parece? ¿Ayuda o no ayuda? Para algunos de los diagnósticos planteados, ¿no? Apendicitis con peritonitis, quiste de ovario, salpingitis, embarazo ectópico. ¿Ah? Bueno, para los diagnósticos de salpingitis, para los diagnósticos de salpingitis, embarazo ectópico, no sirven estos resultados. ¿Por qué descartarías embarazo ectópico, por ejemplo? Tendríamos que, por ejemplo, podríamos pedir la... No, olvídate con lo que tienes ahí. Es que los eventos de los leucocitos no están muy probados para hacer leucocitosis. Ya, ok. ¿Quién dijo embarazo ectópico? ¿Qué esperarías en un embarazo ectópico? Supongo que embarazo ectópico complicado, ¿no? Un embarazo ectópico ródico, ¿sí? Tener una hemoglobina más baja. Exacto, pues, ¿no es cierto? Esperaría anemia y aquí está más bien más alta que la mía. ¿Ah? Sí, Sergio, no sirve esta cosa. Acá sí, pero acá no. Bueno, ¿ok? Entonces por ahí como que se descarta un poquito, ¿no? Un tema de tipo apendicular con peritonitis no parece, ¿no? 8.820 más o menos leucocitos, tampoco mucho. ¿Sí? Con 0 bastones no parece, ¿no es cierto? Un quiste de ovario no hay como probarlo con un hemograma, ni tampoco descartarlo. Una salpingitis, como que habría más leucocitosis, ¿sí? Bueno, pues entonces, creo que por acá. ¿Hay algo más? Miren, gonadotrofina de 222, cuando lo normal es hasta 227, o perdón, 217. Entonces probablemente sí estamos ante un embarazo ectópico y eso fue de lo que se trató. Bueno, entonces se le hizo una ecografía y había líquido intraabdominal aperominio en el abdomen inferior, el útero bajo, ¿no es cierto? Y no se veía con claridad el apéndice ni los anexos, lo cual no descarta un embarazo ectópico. Entonces, vamos por partes. Les decía a quienes estaban tratando conmigo que la apendicitis se presenta de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Exagerando. Se te presenta como asma y resulta que es apendicitis. Estoy exagerando, por supuesto. ¿No? O sea, se te presenta como una gastroenterocolitis, un embarazo ectópico, se te presenta como una colecistitis, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si para mala suerte el paciente tiene hernia, tú puedes pensar que el dolor es por la hernia. No, pero es una apendicitis. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. Siempre hay que tomar en cuenta. No voy a leer lo que está escrito frente a ustedes, así que va a ser más fácil. Simplemente recordarles que es la causa más frecuente de urgencias abdominales. En general afecta al 7% de la población y es más frecuente en jóvenes. Por alguna razón, a diferencia de la tiroides, que afecta más a mujeres que a hombres, en este caso los hombres se ven más afectados que las mujeres, en una relación de 3 a 1. Aquí un poco de historia, en la que voy a preferir no emplear mucho tiempo. Simplemente recordarles que sí, se absorbe la luz del puntero, se absorbe la pantalla. Reginald Pitts propuso el término apendicitis en el año 1886 y el doctor Claudio Young hizo la primera apendicectomía en un niño que tenía una hernia inguinocrotal y por eso este tipo de patología se conoce como hernia de Young.
en 1888 el doctor McBurney realizó la primera apendicectomía. ¿De acuerdo? Entonces, eso es historia. Acá. ¿Quién es? ¿Sabe quién es? Leonardo da Vinci. ¿No es cierto? Esta es su firma. No sé si saben, pero Leonardo da Vinci tenía lo que se llama escritura especular. Por eso está escrito al revés. Él escribía de derecha a izquierda y completamente invertido. De manera que para leerlo había que leerlo a trasluz. Ok, pero aquí hizo una perfecta descripción del apéndice secal que me ha permitido malograr su dibujo y colorearlo aquí, el apéndice secal. La anatomía nos habla que el apéndice representa, pues, o se encuentra en la parte inferior del ciego, está en la parte donde se juntan las tenias, y las dimensiones son muy variables, desde 2 centímetros y medio hasta casi 25 centímetros, ¿no? Tiene 3 capas básicamente: serosa, muscular y mucosa. Diferentes posiciones, solamente para que sepan que tienen apéndices preiliares, pélvicos, retrosecales, parailiares, en fin. Los porcentajes son variables y van a depender de las diferentes series que estudien esto. La irrigación corre a cuenta de la arteria apendicular, que a su vez es rama de la arteria ilioseco-apendículo-cólica. Así es. La función del apéndice, me preguntaban hace poco para qué sirve. Yo digo para que los cirujanos entrenemos, pero en realidad tiene tejido linfoide. Entonces produciría inmunoglobulina A. ¿Ok? Tiene tejido linfoide similar al de las amígdalas. ¿Sí? Aquí tenemos un diagrama y fíjense ustedes el apéndice, un corte ampliado y lo que son los fecalitos en el interior del apéndice. Eso es lo que obstruye la luz y vamos a ver luego la secuencia. Entonces, se obstruye la luz y se forma un masa cerrada. Como no tiene cómo evacuar, las bacterias y el moco van a aumentar. Esto produce oclusión de vénulas y se produce edema de la pared. Esto a su vez disminuye el riego sanguíneo y por tanto aumenta más la distensión. Como está edematizado, medio ahorcado el apéndice, se van a ocluir los vasos y se destruyen terminaciones nerviosas y se produce ulceración de la mucosa. El daño empieza por la mucosa. Posteriormente avanza, se produce necrosis de pared y eventualmente llega hacia la peritoneo. ¿De acuerdo? Entonces es, ojo, como les digo, esto no es para aprender de memoria, esto es para ir interpretando cuál es la cascada. ¿Sí? Entonces, si tú te pones a pensar cuál es la cascada, el resto de procesos van a ir saliendo solos. Aquí tenemos un apéndice sano, rosadito, del mismo color que el ciego, que está al costado derecho de ustedes. Y aquí tenemos ya un apéndice catarral. Si se dan cuenta, los vasos están más congestivos. La bacteriología, ¿no es cierto? Habitualmente van a haber bacterias gram negativas y lo importante es que predomina básicamente el Escherichia coli. ¿Ok? La sintomatología. Yo pedí que me den la imagen del doctor Murphy y por si acaso no se crean lo que sale en internet, ¿eh? Porque yo puse el doctor Murphy y me salió él. Pero no es él. En realidad el doctor Murphy, el que describió, es él. ¿De acuerdo? Y entonces describió un dolor epigástrico
hacia la fosa ilíaca derecha. Náuseas, que pueden llegar al vómito, hiporexia y fiebre. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que se acuerden bien de esto porque esto es básico para hacer el diagnóstico. ¿Sí? Entonces, un paciente con apendicitis en mayor o menor grado, y vamos a ver luego algunas cosas, ¿no es cierto? En mayor o menor grado te viene refiriendo dolor epigástrico que horas después se fue a la fosa ilíaca derecha, o periumbilical que después se va a la fosa ilíaca derecha. Te dice que no quiere comer, que no tiene hambre. O a veces te dice que tiene hambre, pero tú le preguntas qué quiere comer y te dice una gelatinita. Mentira, porque eso no es hambre. ¿De acuerdo? Te dice que tiene náuseas o que eventualmente ha presentado 1 o 2 vómitos. Se siente caliente o le tomas la temperatura y está con fiebre. ¿Ok? Y entonces, esta es la llamada cronología de Murphy. ¿De acuerdo? Recuerden bien lo que les estoy diciendo. Ahora, la semiología del dolor no reemplaza, mejor dicho, la ecografía no reemplaza a la clínica, no reemplaza a la semiología. Lo digo esto con énfasis porque actualmente muchos médicos jóvenes viene un paciente que te dice, doctor, me duele la barriga, y lo primero que le dicen, hágase una ecografía. No lo examinan, no le preguntan, le dicen, hágase una ecografía. Como si la ecografía fuera la Biblia, ¿no? ¿Has leído la Biblia? ¿Has leído la Biblia? ¿Sí? Una hojita que otra hojita. ¿Ah? ¿O la has leído? Algo. Bueno, ya estás bastante más que varios, ¿no? He visto un par de caras de herejes por acá. Las funciones vitales se van a alterar. Puede haber taquicardia, la presión no necesariamente se altera, la temperatura se va a ver elevada y la frecuencia respiratoria puede verse aumentada por el dolor. ¿Sí? El examen general tenemos que ver cómo está el paciente, cómo está la fase, cómo está la posición. Entonces el paciente entra así a la consulta. Entra así, ya no sabe qué es eso. El portero te dice, doctor, está viendo un paciente con apendicitis. No hay que estudiar medicina para eso. Puede haber palidez, sudoración y la respiración, como les digo, puede verse entrecortada. Este es el examen del abdomen, ¿no es cierto? Y hay que tratar de hacerlo secuencial, empezando por el 1 y terminando en el 4. Hay algunos que dicen que primero debe ocultarse y luego percutirse, pero la cosa va así, ¿no es cierto? Hay que examinar el aspecto del abdomen, hay que ver los puntos dolorosos, ¿no es cierto? Si es que hay contractura o deficiencia muscular, si es que en la percusión encontramos un abdomen timpánico y si es que en la ocultación los ruidos están normales o no. Si se quieren poner finos, les adelanto porque yo lo he preparado así. Existen más de 40 signos para apendicitis aguda. Si quieren dar una clase aparte y después les tomo el examen sobre los 40 signos, ¿no es cierto? No, me parece buena idea. Diego, ¿ya viste? Yo no sé para qué examinan así. Le decía a Diego en la mañana, ¿por qué examinan así? Una mano basta, esto de estar así. Miren, la mala costumbre pues se traslada, ¿no? ¿Qué hace la segunda mano? Apoyo moral. Con suelo. ¿Ah? Con una sola mano. Y como le decía a mi grupo de prácticas, ya que estoy sentado, ojo, pongo mi mano acá. Y como queda, la levanto. Miren mi hombro, mi codo, mi muñeca. ¿Sí? Luego examino así nomás. Ahí puedo palpar.
Lo otro es presionar. Tenemos que buscar así. ¿De acuerdo? Eso es mucho más fino. Importante. Tacto rectal o vaginal. Sobre todo cuando el examen de abdomen no nos ayuda mucho. Puede ser que estemos frente a un apéndice en posición pélvica. Y si está en posición pélvica, el examen rectal o vaginal nos va a ayudar bastante. ¿Ok? Por si acaso también les digo, he examinado pacientes con apendicitis, con el apéndice en posición retrocecal, de la puño-percusión lumbar era positiva. Está atrás. Se le hago acá, tengo un colchón de colon, ¿no es cierto? Que lo está tapando el apéndice, pero si lo golpeo por acá, ahí le queda. Entonces, les estoy evitando como 4 años de residencia, por si acaso. ¿Qué otra cosa? Los exámenes auxiliares, ¿no es cierto? Un hemograma, un examen de orina para descartar que no sea un problema de litiasis renal derecha, por ejemplo, que es un diagnóstico con el cual se pueden confundir. Una radiografía simple de abdomen que nos va a ayudar en algunas cosas, ya vamos a ver. Una ecografía abdominal o ginecológica, que es el caso. Y si estamos pensando que es un paciente con apendicitis, pues tenemos que irle corriendo el preoperatorio. Solo mencionarles acá que, por ejemplo, hay un proceso inflamatorio en esta zona y se produce como un corte en el intestino, ¿no es cierto? Como un nivel. ¿De acuerdo? Y en esta placa no se ve muy bien, por lo menos yo no la veo bien. De repente ustedes de por allá lo ven. Miren acá. ¿Sí? A ver, miren acá. Está señalado con la punta de la flecha. Eso es lo que se llama un fecalito. ¿Ok? Que es lo que está obstruyendo la luz de la apéndice. La ecografía nos muestra ese signo de la diana, ese de acá como de tiro al blanco, ¿sí? Que es el corte longitudinal. Aquí está esto que no les voy a dar mayor lectura. ¿Sí? En fin, la tomografía es valiosa. Luego vamos a ver qué tanto. Y miren ustedes, ahí se ve claramente, señalado por la flecha, el apéndice, que inclusive le ha hecho el corte así, justo como el fecalito. ¿Ok? Claro que si te pones a ver estadísticamente, a ver si es que hay tomógrafo en Islay, en Chivay, ¿no es cierto? El del Honorio funciona cada que le da la gana. En fin, no nos vamos a mostrar la realidad de salud del país. Pero, en algunos casos, es sumamente valiosa siempre que se puede. Por si acaso una tomografía para estas cosas ahorita está costando 650 soles. No todos tienen. El diagnóstico diferencial con todo lo que ven ahí es una lista de lavandería. He resaltado los diagnósticos más afines, más comunes, ¿no? El divertículo de Meckel, la litiasis renal, el embarazo ectópico, un quiste ovario, ¿no? Una infección urinaria. Hay más de un cirujano o más de un residente que ha operado infecciones urinarias pensando que era apendicitis. ¿Ok? Entonces es más o menos frecuente que se puedan confundir. Aquí, solo para mencionarles, no vamos a analizar toda la escala, ¿de acuerdo? Solo para mencionarles que esta es tal vez la más empleada, la escala de Alvarado, pero que también ustedes pueden recurrir a la escala AIR, a la escala Ripasa, a la escala PAS, ¿no es cierto? Entonces hay diferentes escalas, no es solo una, son varias.
Quito, la de Alvarado, Air, Ripasa y la escala Paz, ¿no es cierto? Son las más usadas. Pueden usarlas según sus propios saberes y entenderes y a partir de allá generarán su propia experiencia. Una vez que está en el quirófano el paciente, ¿qué debemos hacer? Si resulta que entramos a operar y el paciente no tenía apendicitis, igual se la sacamos. Si tiene adenitis mesentérica, igual se extirpa el apéndice. Y en cada uno de esos casos. ¿Ok? Porque no justificaría una operación y dejar el apéndice para que en una segunda ocasión el paciente sí tenga apendicitis y nuevamente lo opere. Es decir, ¿para qué me operaron la persona? ¿Ok? Entonces, si fuera el caso, hacen la apendicitis. Y aquí, cuando el apéndice es normal, pero tenemos diverticulitis, en fin, las patologías que vemos sobre el lado izquierdo, hay que también hacer una apendicectomía. En el caso de un carcinoide, alguna vez operé una jovencita de 16 años, me parece, un tumor carcinoide de la base del apéndice, había que extirpar no solo el apéndice, sino ciego y parte del colon ascendente. Pongámonos en el caso que están enfermos. ¿Qué hacen? No tienen ecógrafo muchas veces, menos van a tener tomógrafo, van a tener lo que les quede del recuerdo de esta clase y algo de lo que puedan haber estudiado adicionalmente. Y entonces se acordarán porque el paciente habitualmente viene con dolor, con náusea, con vómito, con anorexia y con fiebre. ¿No es cierto? Le hacen la historia clínica, le hacen el examen físico, le encuentran a Gurney positivo, Bloomberg positivo. Si tienen suerte y el laboratorio funciona, podrán hacerle pues un hemograma, ¿no es cierto? Si hay suerte, una radiografía de abdomen, ecografía, ojalá que pudiera. Pero si ya tienen la sospecha de que es una apendicitis, lo tienen que estabilizar al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Suspenderle vía oral, ponerle una vía, si es posible darle antibiótico profilaxis, ojo, no dar analgésicos, salvo que el dolor sea muy intenso, y de ser así, tienen que escribir en la historia qué analgésico, por qué vía y a qué hora se le está administrando. Porque así es sin placa. Pero los médicos no se mueven en los sismos. Y entonces, porque ¿qué pasa si no anotan ustedes el analgésico, la vía y la hora? Puede llegar al hospital y resulta que ya no le duele. Y van a decir, esta doctora no sabe diagnosticar una apendicitis. No, diagnosticó bien. Parece que fue buenita y le dio el analgésico. Ok, entonces aquí no hay que dar analgésico. Salvo que el dolor sea muy intenso y le dan mitad de dosis. Por ejemplo, ¿qué creen que pasaría si estuviéramos en un quirófano y ahorita hubiera un temblor? Seguimos, pues. Seguimos en el quirófano. Ya, pues. A ver, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21 estudiantes muertos y el profesor fuera. No, pues todos morimos aquí. Entonces, vamos a ver los estadios. ¿De acuerdo con los estadios? Una apendicitis catarral es una que más o menos en promedio está el paciente con 12 horas de evolución. Y de verdad que muy pocos diagnostican una apendicitis catarral. Si se dan cuenta, son muy ligeros los campos. ¿Ok? Apenas está empezando a manifestarse. Y básicamente afecta a la mucosa y la submucosa. Como vemos, la serosa no está afectada. ¿Ok? ¿Qué más tenemos?
una apendicitis flemonosa. Ah, miren acá, ya el cambio es evidente. ¿Sí? Antes era rosadito, ahora miren cómo está. Está más hinchado, está más edematoso, mucho más congestionado. Y en este caso sí se afectan todas las capas. Y es lo que ven ahí, ¿ok? Pueden leerlo después con más detalle. Apéndice gangrenosa, miren ustedes cómo ya cambió. Antes era rojito, ahora miren. ¿Sí? El daño es mucho mayor. Y hay isquemia de pared que condiciona zonas de gangrena y de necrosis. Pueden haber perforaciones de la pared. Y cuando abren, yo les aseguro que si entra un apéndice de este tipo, nunca más en su vida se olvida. Ese olor fecaloideo se les queda grabado por lo menos 15 días en la nariz. Apéndice perforado. Cuidado con esto. El paciente le dice, doctor, me duele, que esto es lo que usted lo pone en observación y pasan unas horas, en este caso, por ejemplo, más de 36. ¿No es cierto? Puede ser que el paciente te llegó evacuado, que le dolía y resulta que llega al hospital, estás de guardia y el otro paciente me dice, doctora, ya no me duele porque se perforó, se liberó la presión dentro del abdomen, ya no duele, pero al rato empieza con la peritonitis. O sea, no es que se mejoró, está empeorando, lo que pasa es que él no se da cuenta. ¿Ok? Entonces se perfora, sale el contenido y empieza la peritonitis, pero el dolor que tenía desaparece o disminuye notablemente. Bueno, hay que tener cuidado con los niños, ¿no es cierto? Para empezar, los niños son malos informantes, ¿no? ¿Cómo le preguntas al niño? ¿Tienes hiporexia? ¿De acuerdo? Y entonces hay una circunstancia adicional. Los niños hacen más peritonitis por una circunstancia especial. Su epiplo o epiplón, como quieres decirlo, suele ser corto. ¿Ok? Entonces digamos que mi saco me tapa el bolsillo. ¿De acuerdo? En un niño el saco es así, no tapa el bolsillo. Por más que quiera, no va a llegar a cubrir el apéndice. Por tanto, cuando se perfora, hace peritonitis. Porque no hay quien envuelva el apéndice, que no proteja. ¿Ok? Y en los niños evolucionan bien rápido los cuadros. Los ancianos muchas veces son malos informantes o han sufrido tantos dolores en su vida que un dolor más, sí, pues les afecta, pero ya están acostumbrados al maltrato de la fisiología. ¿Sí? Y en el embarazo también será una circunstancia en donde el útero grávido desplaza el apéndice, puede desplazarlo hacia atrás o puede desplazarlo hacia arriba. Y a ver cómo le encuentras el punto de Marburg de una gestante en el 6º mes. Ni hablar, no hay forma. ¿Sí? Entonces ahí, cuidado porque estas son presentaciones especiales. La evolución del apéndice. No todos tienen que pasar por esto como una grada tras otra, pero puede ser así, ¿no es cierto? Una apendicitis aguda que va hacia un gastrón, que va hacia un absceso y si este se ve rebasado pasa a una peritonitis. No más de 3 ocasiones, algo más de 40 años de cirujano, en no más de 3 ocasiones yo he entrado a operar pacientes con plastrón apendicular en donde ya no existía el apéndice. Se había digerido por completo. Porque había desaparecido. No es que tuviera genesia ni nada. El apéndice como que
se digiere a sí mismo, desaparece. ¿Ok? Y entonces, cuidado con eso. Y bueno, aquí las versiones, ¿no? Una apendicectomía convencional, una apendicectomía laparoscópica. Ahora están con la novedad de la cirugía robótica. Aquí simplemente un esquema de cómo es una apendicectomía laparoscópica. Y voy a tener que suspender esto para intentar que vean que espero que lo aprovechen. Creo que se ve, ¿sí? A ver. Justo le cambié de idea. Creo que le cambié de idea lo que voy a hacer. Bueno, ok. Lo hacemos así. Pero el video es bien interesante. Para quienes no estén conmigo, después se lo voy a mostrar. Listo. Ok. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? En principio ustedes lo que tendrían que hacer es una buena historia clínica. ¿Ok? Una buena historia clínica. Consignando, ojo, una recomendación para todos ustedes. Se consignan los datos positivos y los negativos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo veo un paciente con ictericia. Si no pongo el dato de ictericia, no quiere decir que no la tenga, quiere decir que de repente me olvidé preguntar o me olvidé examinar. Si el paciente no tiene ictericia, yo tengo que consignar en la historia no presenta ictericia. Los negativos también se consignan en la historia. Hay que ver qué antecedentes quirúrgicos tiene el paciente. Puede ser que cirugías previas estén como encapsulando medianamente el apéndice o esa zona del abdomen y el examen no sea muy fidedigno. Hay que evaluar el régimen catamenial, o sea, cada cuánto menstrua, sobre todo mujer soltera, cuidado con eso, siempre les digo hay que desconfiar, no porque no confiamos en las mujeres, sino porque más de una mentira nos da. Los hombres también mienten, por cierto. Y ante la duda, hay que mantener en observación al paciente. ¿Qué cosa no debemos hacer? ¿Qué cosa no deben hacer? No deben administrar antiespasmódicos si no tienen precisado el diagnóstico, porque van a maquillar el cuadro. Una pregunta. ¿Ya han ido a fiestas de su promoción? ¿Han ido a fiestas de su promoción? ¿No? ¿Sí? No, de la promoción, no con algunos amigos de la promoción, sino de la promoción. Ya bueno, dato para los varones. Cuando vayan se van a encontrar con nuevas amigas, porque las chicas se producen, se ponen unas uñas así, maquillaje, pestañas, y no la reconoces, y está a tu costado todo el tiempo. Entonces el antiespasmódico hace lo mismo, maquilla el cuadro y no lo reconocemos. Entonces no hay que administrarlo.
No hay que subestimar el caso, ni pensar que el paciente exagera. No, tranquilo, eso no duele, claro, como a ti no te duele. No, no es tan intenso. No es intenso, lo que pasa es que pensamos que no, pero sí es intenso. Sobre todo si el paciente enfrenta la posibilidad de que lo operen, con toda seguridad no va a esa primera. Porque está seguro que la operación le va a doler más que lo que pudiera estar fingiendo. Una sola vez en mi vida, he enfrentado a un paciente que sí fingió por completo una apendicitis. Ustedes dirán por qué. A ver, me tomo un minuto y medio más o menos. Este paciente era un policía y trabajaba en una cárcel de alta seguridad en Puno, que es la cárcel de Yanamayo. En Yanamayo estaban los presos por terrorismo en el Perú. Y a estos disvariados, la cooperación internacional le enviaba medicamentos, le enviaba medicina, le enviaba todo para que los atiendan bien. Y nosotros, yo iba a atenderlos excepcionales. Y los policías tenían mucha peor calidad de atención. No había medicinas para ellos, y tampoco podía tomar yo las medicinas de la Comunidad Europea para darle a los policías, porque estaba todo inventariado y todo. Y entonces había un policía que ya estaba como 2 años ahí, que es mucho tiempo, ¿no? Y pedía salir, que lo cambien a otro sitio. Y el jefe no quería. Pero que ya esté mucho tiempo, no quería. Y entonces el policía fingió que tenía una apendicitis. Y se hizo evacuar de Puno para acá, y aquí, bueno, con muchas dudas lo operé, diciéndole, lo tuyo no me parece apendicitis, pero ya para ese momento creo que tenía como 36 horas de evolución supuesta. Y entonces me enfrenté a la disyuntiva, ¿lo opero o no lo opero? Hay un principio quirúrgico que luego les voy a decir. Dolor más de 24 horas se opera, sí o sí. Tienes que buscar qué es lo que está pasando con ese paciente, ¿por qué le duele? 1, 2, era un paciente evacuado. Imagínense que se complica. ¿Por qué no operaste al evacuado? ¿No es cierto? Entonces dije, bueno, ya lo opero. En el peor de los casos, se lleva pues una cicatriz. Lo operé y el apéndice estaba sano. Después de la operación le pregunté, ¿y qué pasó? Sucede que tenía un compañero, o un familiar creo, que se había operado de apendicitis y le contó cómo era el cuadro. Que sí, que tuve náuseas, que tuve esto, que entonces el otro se lo aprendió. Y después cuando el doctor me examinaba, me tocaba acá y ¡ay, me dolía! Y el otro cuando yo le tocaba, también se quejaba que le dolía. O sea, simuló por completo. La cuestión es que después de la operación salió con descanso médico y la recomendación de que no regrese a su lugar de trabajo. Listo, consiguió su objetivo. Entonces, un solo paciente en mi vida he operado porque el paciente simuló. ¿Ok? Otra cosa es que tenga otro diagnóstico que después ya conforme rote conmigo, si alguien tiene la rotación conmigo, les iré planteando algunas cosas. Perfecto. Bueno, para los que no entienden, ahí está. Siempre me gusta complementarles esto de alguna manera que puedan ustedes llevarse algo más de enseñanza que solo medicina o que solo cirugía. ¿Ok? Y además, poner, creo que aquí viene, sí, viene la diferencia entre cómo piensan los médicos y cómo piensan las enfermeras. Miren, pensamiento y conducta médicos.
pensamiento y conducta de enfermería. Todas ordenaditas, ¿no? ¿Sí? ¿Saben nosotros? Tu mochila es diferente a esa. Diferente a la otra mochila. ¿No? No los hace mejores, simplemente los hace diferentes. Y sí, segundo. En la segunda parte viene lo siguiente. Me pidieron que les haga la clase de complicaciones de apendicitis aguda y voy a proceder a hacerlo. Bien. Entonces, las apendicitis aguda tienen o pueden tener diferentes tipos de complicaciones. ¿Alguien está grabando? ¿Ya suspendiste la grabación? ¿Sí? ¿Suspendiste la grabación? Solo le había puesto así para tomar las fotos del Ah, ya está bien. No, es que lo que voy a decirle de repente, Un audio. no es que suene mal, pero son cosas de la vida, pues, ¿no? Si te quedas soltero, tienes complicaciones. Si te casas, tienes complicaciones. Si te divorcias, tienes complicaciones. Te vuelves a casar, tienes complicaciones. Todo en la vida tiene pros y contras, ¿de acuerdo? Entonces, las apendicitis también tienen complicaciones. Si se operan, algunas. Si no se operan o se operan tarde, tienen otro tipo de complicaciones. Y si no se operan, tienen otro tipo de complicaciones. ¿Ok? O mejor dicho, pueden tener. Entonces, vamos a ir viendo cada una de ellas, como digo, a vuelo de mano. Por ejemplo, ¿qué pasa si se opera? ¿Es posible apagar la luz de acá adelante? ¿Sí? ¿Es posible apagar esta luz para que se vea mejor la diapositiva? Ahí está mejor. Listo. Entonces, ¿qué pasa si se opera? ¿Qué complicaciones pueden haber? Puede haber hemorragia, puede haber dehiscencia del riñón, una fístula estercorácea, puede haber un hilo prolongado, puede haber una infección del sitio operatorio, un absceso residual intraabdominal, una evisceración, adherencias, olvidas. Vamos a irla viendo cada una de ellas, así que no se prueben experimentos. Empezamos con hemorragia. La hemorragia se puede dar hasta en un 3% de casos, sobre todo cuando opera el residente, ¿no? Que es de las primeras operaciones que damos a los residentes, hernias y apéndices. Y entonces el residente todavía no ha ganado la experiencia suficiente, como la que han ganado algunos de los aquí presentes cuando hemos hecho práctica de nudos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, ahí gana la experiencia cómo ajustar el nudo. Pero alguien que no esté entrenado, de repente lo deja medio flojo y sangra. O no clipa bien y sangra. Entonces el paciente puede tener taquicardia, hipotensión, puede caer la hemoglobina y el hematocrito. Si dejamos que pase mucho tiempo, puede producirse este llamado signo de Cullen, que es un hematoma periumbilical. En este caso ya tiene buen tiempo, miren, está más o menos grande. ¿Sí? Entonces, estas hemorragias, ¿de qué manera se pueden controlar? 22% más o menos con un drenaje percutáneo, ¿no? Guiado por ecografía. Llegas al punto y lo drenas, aspiras, etc. 35% de estos casos requieren reoperar al paciente. Hay que reoperar, extraer la sangre, los coágulos que se puedan haber formado, porque, ojo, la sangre dentro del abdomen funciona después como pegamento.
y después las asas se pegan entre sí. Y no es de extrañar que luego el paciente, después de un tiempo, puede ser años, te regresa por un cuadro de obstrucción intestinal. ¿Ok? Por eso es importante dejar el abdomen limpio. Y dependiendo de la cantidad de sangrado, hasta un 50% en algunas series, un 50% de casos requieren transfusiones. ¿Ok? Eso es lo que podemos decir respecto a la hemorragia. Respecto a la dehiscencia del muñón, se da con una frecuencia de hasta 2%. Generalmente se manifiesta entre el segundo y tercer día postoperatorio. Estos problemas se presentan cuando tenemos lo que se llaman muñones difíciles. ¿Cuándo son difíciles? Cuando las apendicitis son gangrenosas o perforadas. A mí me ha tocado unos 10 casos probablemente, en donde hacía la ligadura alrededor del apéndice y resulta que se cortaba así como que liga una barra de mantequilla. A ver, apriete, se va a cortar, igualito. Y me quedaba un hueco en el ciego. Entonces había que tratar el ciego, había que hacer una jareta, después algunos puntos de invaginación, en fin. ¿Cuándo sospechamos de que un paciente puede tener dehiscencia del muñón? Cuando el paciente tiene fiebre persistente, taquicardia, taquipnia, le haces un análisis de un hemograma y te encuentras con leucocitosis marcada. Los exámenes habituales, como ecografía o radiografía, puede pasar desapercibido, pero en este caso sí es de mucho valor una tomografía. Una tomografía que es lo que se llama el gold standard, ¿de acuerdo? Y eventualmente, como hay un orificio a nivel del ciego, ¿no? Por fuga del muñón, ¿qué contienen los intestinos? Líquido intestinal y aire, ¿no es cierto? Y entonces, si sale aire hacia la cavidad abdominal, vamos a ver neumoperitoneo. Vamos a ver presencia de gas por debajo del diafragma. Además, también podemos ver, como dice, líquido libre particulado. ¿Qué quiere decir particulado? Así como grumoso, ¿sí? Como grumoso. ¿Por qué? Porque está saliendo contenido intestinal, que no es completamente líquido, ya tiene grumos. O eventualmente podemos ver inclusive colecciones o un absceso en la fosilla. ¿Qué hay que hacer? El tratamiento según el caso, ¿no es cierto? Dependiendo de la intensidad, en fin, generalmente se reopera, ¿sí? Generalmente hay que reoperar a estos pacientes. Una fístula estercorácea. ¿Qué cosa es? Es una apertura normal entre el ciego y la pared del abdomen. Y entonces por ese trayecto fisculoso va a salir materia fecal. Ocurre más o menos de 0.5 a 1.5% de todas las apendicectomías, sobre todo en las complicadas, ¿no es cierto? Y se manifiesta más o menos entre el quinto y séptimo día. Como le mencioné hace un momento, se asocia pues a la necrosis o dehiscencia del muñón. Y en estos casos, ¿a qué se debe? Pues a una ligadura insuficiente del muñón, ¿no? O sea, ligaron mal, el clip no fue bien colocado, no fue bien apretado, o el cirujano no empleó una técnica adecuada. ¿Cómo diagnosticamos esto? Con fiebre, taquicardia, leucocitosis, y el paciente se defiende porque está viendo fuga, entonces el intestino se paraliza. Se paraliza y se produce lo que se llama un hilo prolongado.
A diferencia de las otras fístulas, las fístulas secales, digamos que se comportan bastante bien. Se le suspende la vía oral, al paciente lo ponemos en nutrición parenteral y si se puede le hacemos un drenaje, que puede ser percutáneo guiado por ecografía. Y la fístula poco a poco va cerrando, ¿ok? Toma unos días, ¿ah? Toma unos días, pero cierra. A diferencia de lo que sería una fístula duodenal o una fístula yeyunal. Puedes eliminar 2 litros de líquido al día, esa fístula no cierra. ¿Ok? Aquí son 100, 200 centímetros cúbicos y es más brumoso, más pastoso y es más fácil de que cierre. Otra complicación es el híleo prolongado. ¿Cuándo hablamos de híleo prolongado? A ver, un paciente que se opera habitualmente tiene una especie de parálisis refleja del intestino las primeras 24 horas. Ya, digamos que reaccionas medio lento. Ya, 48 horas. Pero más de 3 días ya estamos hablando de un híleo prolongado. ¿Ok? ¿A qué se debe? Puede verse que permanece un foco infeccioso, de repente hay un absceso en la fosa ilíaca derecha, debido a que la apendicitis fue complicada, ¿cierto? Gangrenada, perforada. Puede ser por una alteración hidroelectrolítica, cortesía del interno que no aprendió en su momento cómo hacer el balance hídrico. Algunos de aquí ya saben, ¿no es cierto? Ya saben cómo hacer el balance hídrico. ¿No saben? ¿Quiénes no saben balance hídrico? Levanten la mano nomás, sin temores, sin vergüenza. ¿Saben? ¿Quién no sabe balance hídrico? Todos saben. Qué maravilla. Por el uso excesivo de opioides. Morfina, que se usa poco, pero el tramador sí se usa. ¿Ok? Entonces te paraliza, como dice, te lentece el tránsito intestinal. Por la manipulación quirúrgica excesiva. ¿Qué quiere decir eso? Sobre todo a los cirujanos en formación, dice, esto será, jalan el intestino como si fuera pues una cuerda aquí, ¿no? Jala por acá, jala por allá, es aquí, no es allá, y entonces toda esa manipulación después se traduce en híleo prolongado. ¿Sí? Y puede ser que también por no manejar bien el balance, lo sobrecargan de líquidos al paciente y eso va a producir edema en la pared. El tratamiento para estos casos será según la causa, según el origen. Si es un desorden hidroelectrolítico, pues hay que corregirlo, ¿no es cierto? Si es la manipulación quirúrgica excesiva, pues enseñarle al residente a que opere bien. Si es un foco infeccioso, digamos un absceso, eventualmente podemos drenarlo guiado por ecografía, ¿no? Y evitar pues el uso de opioides, siempre que se pueda. Aquí les voy a compartir a ustedes la diferencia entre lo que es un híleo obstructivo y un híleo aninámico. Es importantísimo que sepan establecer la diferencia. Si ustedes me llaman a mí de emergencia a las 2 de la mañana, me dicen, doctor, tengo este paciente con híleo obstructivo, y me muestran una radiografía como esta, miren, con niveles, ¿sí? Está cortado, miren acá, ¿sí? En diferentes sitios, esos se llaman niveles hidroaéreos. ¿Ok? Entonces, eso es característico de un híleo obstructivo. Mientras que, si me llaman a las 2 de la mañana por un paciente con un híleo dinámico en donde tenemos un patrón
difuso, sin niveles, tengan la seguridad que yo los expulso del internado. Nadie choca con mi sueño. Y menos si no hay razón. El adinámico lo podemos corregir con un buen balance hídrico. El obstructivo lo podemos corregir con cirugía. Entonces acá llamen al cirujano, allá vean con el internista. ¿De acuerdo? Infección del sitio peritoneal. ¿Cómo les gusta hacer las tesis sobre infección del sitio peritoneal? Todos los años hay 10 tesis que hablan sobre infección del sitio peritoneal. Bueno, pues, dada la carga bacteriana y dado el estadio en el que llega, esta infección del sitio operatorio es más frecuente en pacientes con apendicitis complicadas. Generalmente se da a partir del tercer día. ¿Por qué a partir del tercer día? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿No? ¿Tú sabes? Sí sabes. Tú has rotado conmigo, ¿no es cierto? ¿No? Habla, ¿sí? ¿No? ¿No? No, ya. Tú sí has rotado conmigo. ¿Por qué a partir del tercer día? ¿Sí? Se olvidan rápido. A ver, sobre todo las chicas, a los varones no creo. Pero las chicas de repente sí. ¿Alguna de ustedes, levanten nomás, no me tienen que decir luego el resultado, tal cual, pero ¿alguna de ustedes les han hecho un urocultivo? ¿A nadie? ¿A ti? ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo te dieron el resultado? Mal hecho. Te engañaron, te estafaron. ¿Ah? 3 días. 3 días. Revisa tu clase para ver que cuando te dieron el resultado al día siguiente te han engañado. Y por si acaso de eso estamos llenos, ¿sabes? Yo les digo, había un radiólogo que tenía un stock de placas más o menos hechas. Decía, a ver, ponte ahí, te va a tomar tu placa, listo, toma aire, listo, ya, puedes vestirte, así como la placa. Y te presentaba una radiografía cualquiera, claro, tu placa. Hay una serie de estafadores en el mundo médico, de verdad. Y entonces, a la hora que repasas tus clases, te vas a dar cuenta que los cultivos habitualmente se leen al tercer día. En el primero todavía no se nota, en el segundo hay un crecimiento, pero no puede ser concluyente. En el tercero tú dices sí o no, hay suficiente número de colonias que se traducen en infección. Por eso, la infección se produce a partir del tercer día. ¿Y esto cómo lo vemos? Con la tetrada de Celsius. ¿Cuál es la tetrada de Celsius, Evelyn? ¿Tú que estás ahí con el topsito rojo? Rubor. Corte. Rubor, olor, calor. Rubor. Calor. Calor. Tetradas son 4, van 2. ¿Alguien más saber que le ayude? Dolor y tumor. Dolor y Tumor. tumor. Muy bien. Entonces un paciente que después de operado empieza a sentir un bultito, que eventualmente hasta a veces siente que late, lo toca, está calientito, además le duele y lo ve enrojecido, cuidado, probable infección de herida verde. Lo único que falta es que le abras un poco y salga el pus. ¿Ok? Y eso lo puedes verificar con un hemograma, con una ecografía si quieres. Tratamiento, drenaje y antibióticos. ¿Ok? Ojo, de nada te sirve el antibiótico si no drenas. Al revés.
revés. Puede ser que drenes y no le des antibiótico, va a curar. Pero si tú le das antibiótico y no drenas, no consigues casi nada. ¿Ok? Y por si acaso, ojitos sensibles y corazones muy sensibles, prepárense para lo que viene. ¿Qué es la gangrena Fournier? ¿Conocen? Bueno, si no la conocen, se la presento. Este es un caso de gangrena Fournier. Observen el tremendo daño tisular. Miren, tremendo daño tisular. Ya aquí está a nivel de genitales, destruyó ya la zona inguinal. Yo he visto pacientes con gangrena Fournier que le han tenido que extirpar los testículos, le han tenido que prácticamente abrir el ano porque estaba ahí todo diseccionado, ¿no es cierto? Era una desgracia. Y miren la mortalidad por esta cuestión. No, todo ese paciente está muerto. ¿Cómo? Ese paciente está muerto, ¿no? Casi. No, está vivo. Mira, todavía está rojito. Y la gangrena Fournier básicamente es por Escherichia coli. Hasta un 70% de casos. Y por eso hay que desbridar el tejido comprometido. Yo me acuerdo que estaba haciendo residencia y teníamos un paciente que tenía un caso más o menos parecido. Y el residente que está empezando. Y tratábamos con mucha consideración al paciente. De las curaciones hay que no le duran mucho, en fin, y la infección avanzaba. Venía el residente tercero, le hacía la curación bastante más intensa, pero el proceso avanzaba y cada vez más se comprometía el estado general del paciente. Vino un cirujano que no tenía ningún reparo, y así, ¡zas!, le bajó media nalga de un lado, le bajó testículo de un lado, en fin, y le salvó la vida al paciente. Para que tengan una idea de más o menos cómo fue el compromiso general del paciente. Este paciente ingresó pesando 80 kilos. Salió sin glúteo mayor, en fin, ¿no es cierto? Salió pesando 45 kilos. Perdió 35 kilos durante su hospitalización. Pero salió con vida. Era deportista, supongo que se tendría que dedicar a otra cosa. Pero así de violentas, así de intensas son estas infecciones que, ojo, esto está acá, pero no solo se viene acá, sino te empieza a comer hacia los lados y hacia arriba y en profundidad. Entonces es un tema bien serio. Absceso residual intraabdominal. Es la acumulación de pus dentro del abdomen, hay que dar antibióticos y drenarlo. Habitualmente puede ser hasta un 5%, pero cuando es complicada se eleva hasta 20%, 4 veces más. La sospecha cuando tenemos eso es tratamiento, antibiótico terapia y drenaje percutáneo guiado por ecografía. ¿Ok? Evisceración. Eso ya lo han hecho en cirugía 1, no voy a entrar en muchos detalles, simplemente recordarles que es la protrusión de órganos a través de una abertura, en este caso por se salen de los intestinos por el herido peroneal. Va a depender de la causa. Por eso se pide a los pacientes, no es por molestar ni castigar, sino se les pide que entren sin patología broncopulmonar, porque después de la operación tosen y cada tos es una patada en la herida y va lesionándola cada vez más. Se da frecuentemente en pacientes que tienen desnutrición, obesidad, diabetes, etcétera, ¿no? O pacientes que tienen el esfuerzo del vómito, cada que vomitas, haces fuerza y sufren el herido, cada que toses.
hay un signo que es lo que le llaman el heraldo, es el que se anticipa a, que es el líquido lavado de carne. Como algunos de ustedes creo que lo he conversado, si no saben cocinar, aprendan. Y cuando laven carne van a ver que sale un líquido medio rosado. Así es eso. Y es un líquido que entre comillas no se seca, sino que es continuo y eventualmente hasta va aumentando. Antes de que se salga el intestino, la presencia de ese líquido te dice, ojo, me voy a eviscerar. Y a veces no le hacemos caso. ¿Ok? Entonces hay que estar atentos. Por eso el interno tiene que estar pegado a su paciente. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una protrusión en donde ya salió una gran cantidad que hay que contenerla con una bolsa que se llama bolsa Bogotá. La evisceración incompleta, o sea, te dice, doctor, he sentido una cosa así, te dice el paciente, te dice, doctor, he sentido una cosa así como que se me ha roto por dentro, tú lo examinas por fuera y está bien. Le tocas la herida y de repente, cuando presionas se ve como una alcancía, si tu dedo se hunde. Y a veces sientes el globito del intestino, ¿no es cierto? A ese paciente lo tienes que preparar para cirugía. ¿Ok? Cuando es una evisceración completa, o sea, se abrió todo y salió todo, si es pequeña lo regresas a cirugía y lo resuturas. ¿Ok? Y si es grande, tiene que ponerle una bolsa de Bogotá, nutrición parenteral, antibióticos, lo preparas bien y después lo operas. ¿De acuerdo? No operarlo inmediatamente porque va a ser peor. Adherencias. Es otra complicación. Más o menos al 12º día. Las adherencias se pueden presentar de dos maneras. Como un dolor abdominal crónico, cuando no es inmediato, entonces sí, doctor, ¿sabe qué? Cada que como, el paciente inclusive te dice cuando come qué, se siente mal. Le dice, cuando como adobo, yo siento que es macerado, ahí me duele, doctor. O de repente el paciente te hace realmente una obstrucción aguda y tienes que entrar a operar. Entonces, en la obstrucción aguda, lo que vamos a tener nuevamente son niveles, miren, ¿sí? Entonces es un cuadro de obstrucción intestinal y lo tienes que operar. ¿Ok? Bueno, aquí hay dos formas, ¿no? Tratamiento conservador, sobre todo de los que pueden esperar, y el tratamiento quirúrgico, que muchas veces en manos inexpertas pueden terminar haciendo más daño. ¿Sí? Porque cuando quieres hacer la adhesiolisis, o sea, la separación, liberar las adherencias, a veces tú o el ayudante comete una torpeza y en vez de cortar la adherencia, corta el intestino y se desgració la operación. ¿Qué otra cosa tenemos? Bridas. Ojo, la brida es esto, miren, observen bien, es esto. Es como un puente, ¿sí? Es como un puente de tejido conectivo, puede ser grasa, puede ser fibro, puede ser una banda fibrosa. Las bridas pueden ser asintomáticas hasta en un 90%, como dice, todo va bien hasta que se pone mal. Pero de repente el paciente te hace un cuadro de obstrucción intestinal y allí tienes que operarlo. Porque si no te hace una necrosis del intestino. ¿Cuáles son los factores que favorecen la formación de bridas? Pues una apendicitis complicada y la mucha manipulación. Por ejemplo, cuando yo me formé como cirujano
Trujano tenía unos profesores que venían de neoclásicas. Y ellos tenían la costumbre que cada 20 minutos se lavaban los guantes. O sea, con las manos, ¿no es cierto? Con las manos puestas así con el guante, le ponían una palangana con suero fisiológico estéril y ahí se lavaban los guantes, se enjuagaban. Y cada 3 lavadas se cambiaban por completo los guantes. ¿Por qué? Porque con la manipulación estás adquiriendo células cancerígenas, que con la manipulación terminas sembrando en otro lado. Punto 1. Punto 2. Si es un cuadro infeccioso, estás llevando la infección a otro lado. Y punto 3. Conforme vas operando, se te va pegando la sangre en los guantes y vas a producir luego bridas y adherencias. ¿Sí? Entonces, por eso que era el lavado continuo y se me quedó y seguí con lo mismo. Porque, ojo, si no se han dado cuenta, los guantes vienen pre-talqueados. ¿Sí? Y el talco sirve como pegamento también. Talco, manipulación excesiva, más sangre, cortesía del interno. ¿Ok? ¿A alguien hay que culpar? No. ¿Qué pasa si se opera tarde? Es decir, si demoramos el procedimiento. Voy a tratar de ir un poquito más rápido para salir a tiempo. Puedes tener peritonitis local, generalizada, pilieflebitis, sepsis o shock séptico. Peritonitis local es donde tienes una colección, ¿no es cierto? Se da más o menos en un 5% de casos en las no complicadas y hasta 20% en las complicadas. Ya el resto lo leen, porque el resto lo leen, ¿de acuerdo? Tratamiento conservador, pues eventualmente hacer un drenaje percutáneo y si es necesario una reintervención quirúrgica. ¿Ok? Listo. Peritonitis generalizada, bien, hay un mar de pus. Dentro de la zona hay un mar de pus. Ojo, hasta 50% de los casos de apendicitis complicada. Por eso es que debemos operar pronto, porque si no el paciente se puede complicar. Y esto, luego hay que operarlo, hay que hacer control del foco infeccioso con cirugía, un lavado peritoneal, pero muchas veces el lavado lleva el pus, inclusive por arriba del hígado, y una terapia antibiótica de amplio espectro. La mortalidad es la que figura ahí, menos del 5% en centros avanzados y hasta un 20% en hospitales generales muchas veces. Pilieflebitis puede ser pre o postoperatoria. Es una trombosis séptica de la vena porta o de sus ramas. Miren ustedes esa tomografía que muestra un montón de manchitas que luego se van a hacer abscesos hepáticos. El paciente tiene fiebre, tiene dolor, eventualmente puede tener ictericia, ¿no es cierto? Y la forma más fácil de diagnosticar es mediante una tomografía, que es lo que les estoy mostrando. El tratamiento, básicamente con antibióticos, piperacilina más tazobactam, oseltraxona, metronidazol, durante 4 a 6 semanas. La anticoagulación, para que los trombos no afecten mucho, la anticoagulación puede ir hasta 6 meses. ¿Ok? Entonces, cuidado con estos cuadros. Antes la pilieflebitis tenía una mortalidad de 100%. Miren, ahí está. 100%, ahora es un poco menos de 20, 18, 20 según las índices. Pero si nos demoramos en el diagnóstico, esa mortalidad puede subir a un 30%. Y la sepsis y el shock séptico son los causantes de la muerte hasta en un 90% de los casos. ¿Y qué pasa si no se opera? Ya hemos visto si se opera tarde. ¿Y qué pasa si no se opera? Si no se opera, igual puede ir a una peritonitis generalizada, puede ir a una sepsis, un shock séptico o eventualmente a la muerte. De la peritonitis ya hablamos.
La sepsis y el shock séptico no lo voy a explicar. Simplemente mencionarles respecto a que el shock séptico es una sepsis con hipotensión persistente pese a los vasopresores. En la sepsis, la mortalidad bordea el 30%. En el shock séptico bordea el 60%. Entonces no debemos permitir que el paciente llegue a esos extremos. Y finalmente la muerte, que no hay que explicar mucho. Bien, entonces aquí les voy a presentar un caso clínico. Léanlo, no voy a leer yo. Si hay algo que no entienden, me avisan. Algunos ya conocen ese caso clínico, así que por favor, se queden calladitos. Si hay algo que no entienden, me avisan, ¿ah? Probablemente no puedan entender lo que es el signo de Danby. ¿Ok? Danby es el signo de la tos. El paciente lo recuestan en la cama y le dicen que tosa fuerte sin levantar la cabeza. El paciente tose y de repente dice ¡pam! Golpea así y le duele. ¿Ok? Y el signo de Markley, habitualmente yo le hago que el paciente se apoye para que no pierda el equilibrio. ¿De acuerdo? Le digo que se ponga en punta de pies y que luego caiga con todas sus fuerzas sobre los talones. Entonces, hace una cosa así, se pone en punta de pies y cae. ¿Ok? Cuando hace eso, le duele el apéndice. ¿Ok? Cuando es apendicitis. Pero todo eso estaba negativo. 6 horas después fue revalorado. A ver, interprétame el hemograma. Fuerte y claro. ¿Me escuchas? Yo. Ya, a ver. Los leucocitos están en rango normal. Los tróficos están normales. Los eosinofilos están normales. Los linfocitos están normales. Los mitocondriales. Los nutrientes están elevados. ¿Te ayuda o no? Ya. Entonces, a ver, ¿quién me contesta esto? A ver, tú que saliste un rato. Contéstame eso. Bueno, yo pensaría más en una limpieza renal tal vez por el antecedente, por el dolor en el cuerpo de hecho, porque no tiene fiebre y porque tampoco tiene una leucocitosis. No pensaría también en una apendicitis. Ya. A ver, ¿qué dices antes de que te duermas? Fuerte, fuerte. También pienso lo mismo que no hay una felicidad por los leucocitos o presentan como tienen antecedentes renales. Piensa en litiasis renal. A ver, ya contesté esta columna, ya contesté esta columna. Aquí no son mucho para escoger. Vamos, contéstame. ¿En qué piensas? Sí, también pensaría en una litiasis o tal vez algo en los riñones por su antecedente. O tal vez también preguntaría si tiene, si intoxicado con algo. No. O está con dispepsia. No. ¿Fue operado ya anteriormente? No. ¿En qué piensas?
también en litiasis, porque si tiene todos los signos que nos podría indicar una apendicitis, se descarta. Y también podría haber, si fuera apendicitis, los leucocitos estarían tal vez más elevados en el hemograma. Ya. Pregunta, menos al grupo que está rotando conmigo. ¿Alguien pensaría en apendicitis? ¿Alguien pensaría en apendicitis? Bueno. Como era familiar de médico y los médicos tenemos una especie de maldición gitana sobre nosotros, sí, la peor cosa nos pasa a los médicos o a la familia. Entonces, por seguridad, se le pidió una tomografía. Fue evaluado por cirugía, fue evaluado por urología. El urólogo dijo: esto no es litiasis renal. ¿Ok? Y entonces quiso hacerle el pilato y dijo: por si acaso que le hagan una tomografía. Le hicieron una tomografía. Y ahí está. Vamos a hacerlo breve. Miren acá un corte, si se dan cuenta, por la pared anterior y esta invaginación. Podemos sacar la cuenta que estamos a nivel del ombligo. ¿De acuerdo? A nivel del ombligo. Tenemos acá, ¿se parece eso que dijimos en la diana? ¿Sí? Miren otra, ya un poco más, ya no a nivel umbilical, miren. Y entonces, con eso en mente, y con mucha duda, debo decirlo así, con toda la honestidad del mundo, yo no pensaba que era apendicitis aguda. El paciente estaba que se reía, caminaba, sí. 2 minutos antes de que ingrese le dije: a ver, haz esta la prueba del talón, a ver, así. ¿Duele? No. Ah, ya, está bien. Y entonces viene un principio quirúrgico. Dolor más de 24 horas tiene que explorarse quirúrgicamente. ¿Ok? Listo, pues entonces aquí está la foto de su operación. Ojo, esta operación es de hace 5 días. De hace 5 días. Los de mi grupo lo han tenido más calientito. ¿Sí? Pero este es de hace 5 días. Aquí está la visión laparoscópica y esta es la pieza operatoria. Retrocecal ascendente. Retrocecal ascendente. Y la verdad que hasta que no vi el apéndice yo no le creí. No tenía absolutamente nada de apendicitis. ¿No es cierto? Pero si tiene más de 24 horas, hay que explorar. Y eso es una colación de un aforismo que gobierna de alguna manera mi vida. Más vale por si acaso que un químico medicinal. No, que no es apendicitis, mejor no, déjalo aquí, pon una observación, dale tal cosa, tal otra, y la enfermedad va avanzando. Y a la hora que se animan a operar, resulta que